siéntese por un segundo. Siéntese por un segundo. Quiero comenzar la enseñanza, el mover, la escuela. En una escuela uno viene a varias cosas. Uno, a aprender, pero también viene a poner por obra lo que aprende. No pretendo enseñar teoría. Lo que se pretende, hermano, es activar lo que se enseña. Así que ayúdeme por favor y dígale a su vecino: vas a aprender, pero más fuerte, vas a aprender y vas a poner por obra lo que aprendas. No hemos venido a recibir información. La información no cambia a nadie. Lo que hemos venido a recibir es impartición del Señor. Amén. Y lo primero que quiero establecer esta noche, para que usted lo tome durante toda la escuela, segunda de Crónicas 20:20, hay una verdad relacionada a lo profético que usted y yo tenemos que estar sabedores, tenemos que estar seguros, claros, entendidos con esta verdad del Señor. Dice la Biblia en segunda de Crónicas 20:20, dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Lo primero que tiene que entender es que la unción profética trae prosperidad en todas las áreas de la vida del cristiano. Si usted se da cuenta, hay dos dimensiones que se mencionan ahí. La primera es creed en Jehová. La mayoría de la iglesia cree en Dios, cree en el Señor. La mayoría de los que están congregados en un lugar cree en el Señor. Esa es una dimensión, eso da seguridad. Pero la siguiente dimensión es creer a sus profetas, es decir, entrar en el ámbito profético, entender lo profético, meterse o exponerse a lo profético, porque lo profético trae prosperidad. Así es que vea a alguien y dígale: lo profético trae prosperidad. La palabra prosperidad es avance. La palabra prosperidad tiene que ver con éxito, tiene que ver con alcanzar, tiene que ver con avanzar. Así que hay cosas en la vida que no pueden avanzar hasta que nosotros somos expuestos a algo que tiene que ver con lo profético. Por eso hay personas que para recibir un milagro tuvieron que recibir una palabra profética. Fue una palabra profética la que desató algo en su vida, porque la atmósfera profética prospera. Por eso usted y yo debemos comprender, hermano, que cuando nos metemos en los ambientes proféticos somos prosperados. Amén. Así que eso recuérdelo durante toda la escuela: creed a sus profetas y seréis prosperados. Crea en lo profético y una nueva ventana de oportunidades de parte de Dios se le va a abrir. Si usted se había sentido que llegó hasta cierto nivel y no podía pasar de ahí, es porque para pasar necesita algo. Se llama sobrenaturalidad. Porque óigame bien, el problema de la mayoría de personas que estando aún en el Señor solamente caminan en lo natural, es decir, tienen lo que por sus medios pueden conseguir, tienen aquello que está relacionado directamente a su esfuerzo, a su conocimiento o a su capacidad. Tres cosas que tienen que ver con lo natural. La gente dice: bueno, yo trabajo, yo tengo una capacidad, un conocimiento, una habilidad, y por medio de ella yo recibo algo. Entonces eso se llama caminar en lo natural. La mayoría de personas trabajan, caminan, se mueven en lo natural. Pero mire a su hermanito lindo y dígale: lo natural tiene techo, lo natural tiene límite, lo natural establece un techo. Por eso el que camina en lo natural, el que camina solamente recibiendo lo natural, no puede avanzar, no puede ir más allá, no puede trascender, porque lo natural tiene un techo. Es decir, tu salario tiene un techo, tus ventas tienen un techo, tu negocio tiene un techo. Eso es lo natural. Tu habilidad tiene un techo. Pero cuando entras en la sobrenaturalidad de Dios,
ahí ya no hay límites, ahí se dimensiona todo. Ahí hay un ámbito de prosperidad que no se puede alcanzar de otra manera. Es por eso, míreme acá, es por eso que desde el principio el Señor, hermano, dejó establecidos en su palabra formas en las que el hombre podía salir del ámbito natural y meterse al ámbito sobrenatural. Una de ellas es la fe. Mire conmigo a alguien y dígale: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe me da acceso. Por eso ahí se dice: creed. Oiga, primero, creed en Jehová. ¿Cuántos han creído en el Señor? Ya usted ya tiene la primera escalera. Pero ahora dice: creed a sus profetas. Es decir, debo creer la palabra que sale de la boca de Jehová con carácter profético, porque ella me hará prosperar. Es decir, hermano, aunque parezca locura, yo he escuchado muchas veces que a alguien se le da una palabra acerca de algo, hermano, que parece imposible, y esa palabra lo impulsa a alcanzar algo diferente en la vida. Así que usted tiene que abrirse a esa dimensión donde está lo que prospera. Amén. Ahora, hablando de lo profético, debemos entender que el reino de los cielos, el reino, hermano, al que nosotros pertenecemos, tiene una cultura profética. Todo en el Señor es profético. Por eso usted se da cuenta, hermano, desde el principio, desde Génesis se empezó a profetizar. Toda la palabra tiene carácter profético. Todo lo que el Señor hace tiene una característica profética. El tabernáculo de Moisés tenía una connotación profética. Todo anunciaba a algo que iba a acontecer. Todo, los colores, los materiales, las dimensiones, las medidas, todo hablaba de lo que iba a pasar. Todo era profético. Todo en la Escritura tiene que ver con una cultura profética. Por eso nosotros no nos podemos separar de esa cultura, porque entonces nos distanciaríamos de la mente de Dios. La mente de Dios es profética. Por eso imagínense Génesis, cuando el Señor, hermano, después de que el hombre cae, el Señor establece algo profético cuando le dice a la serpiente, que le establece un final. Le dice: esto va a pasar, con tu simiente y la simiente de la mujer habrá una guerra. Y dice: tú le morderás el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Eso era profético, era algo que iba a acontecer. Cuando celebraban la Pascua tenía un carácter profético. Estaban anunciando: un cordero va a ser sacrificado y la sangre de un cordero va a ser la que va a redimir. Eso era todo profético. La gente de aquel tiempo quizá no entendía. Ellos estaban viviendo el momento, pero la palabra anunciaba a algo más. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que como el reino de los cielos tiene una cultura profética, nosotros debemos aprender a vivir en esa cultura profética. Y toda cultura tiene algunas cosas que necesitamos entender. Usted llega a una nación, a un país diferente a este, y usted va a ver una cultura diferente. Desde el lenguaje, la comida, el comportamiento, todo eso tiene que ver con cultura, ¿sí? Usted mira, hermano, y los lugares turísticos, todo tiene que ver con una cultura. El reino de los cielos tiene una cultura. Así que lo primero que vamos a aprender hoy, hermano amado, es que en el reino hay un lenguaje profético. Mire al que está a la par suya y dígale: hay un lenguaje profético. Romanos capítulo 4 verso 16. Abra su Biblia. Vamos a empezar a ponerle fundamento a la palabra del Señor. Romanos capítulo 4 versículo número 16 dice: por tanto es por fe. Diga conmigo: por fe. Dice: para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Oiga, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y oiga, y llama las cosas que no son. No, dígalo fuerte: las cosas que no son. Una vez más: las cosas que no son. Así es que mire a alguien, dígale: número uno, comienza a llamar, vamos, las cosas que no son
como si fuesen. Mire qué interesante lo que dice la Biblia aquí. Nos está hablando de una característica de Dios, de nuestro Padre. Nuestro Padre, Dios, llama las cosas que no son como si ya fuesen. El Señor agarra a un hombre llamado Abraham, que no tenía hijo porque estaba con una mujer que era estéril. Pero siendo ese hombre, hermano, estando en esa condición, Dios le cambia nombre y le pone Abraham. Oiga, le pone Abraham antes de que Sara le diera hijo. En pocas palabras, Sara todavía era estéril. Sara todavía tenía un vientre cerrado. Sara todavía, hermano, tenía una limitante para poder dar hijos. Pero Dios, que llama las cosas que no son como si ya fueran, le cambió nombre a Abraham y le puso padre de multitudes. Wow, yo no sé si alguien me va a agarrar esto. Porque el problema de la iglesia de hoy en día es que no entiende esta cultura. Por eso espera que las cosas pasen para llamarlas de esa manera. Es decir, alguien que lo ven enfermo le llaman enfermo porque en el momento está así. Pero nadie se atreve a llamarle sano a alguien que está enfermo. Porque la iglesia, oiga, que camina en lo natural, espera que el milagro suceda para llamarle de esa manera. Pero Dios no espera que las cosas pasen, sino que Dios nombra las cosas antes de que pasen, porque Él sabe lo que va a acontecer. Él le dijo a Abraham, padre de multitudes, cuando todavía Sara tenía esterilidad en el vientre, porque Dios sabía que si Él llamaba las cosas que no son como si ya fueran, habría, hermano amado, la oportunidad de que acontezcan. Diga conmigo, voy a empezar a cambiar la manera en que llamo las cosas. La palabra llamar es nombrar. Por eso usted tiene que tener un enorme cuidado con el órgano más peligroso que usted posee, que es la lengua. La lengua es el órgano más peligroso que usted tiene. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia, porque dice que es capaz de incendiar la creación. La lengua es tan tremendo, hermano, el poder que tiene, porque Dios estableció sobre la lengua el poder de la vida y de la muerte. Dios estableció que nosotros comamos de los frutos que salen de nuestra boca. En pocas palabras, lo que nosotros debemos aprender ahora en la cultura profética es como que nos enseñen a hablar de nuevo. Mire a su hermanito y dígale como que vas a ir a clases de lenguaje de nuevo. Esto significa que debemos empezar a cambiar lo que motiva nuestro lenguaje, porque la mayoría de nosotros hablamos por lo que vemos. Es decir, estamos conectados a los sentidos naturales, y los sentidos naturales son los que nos dan la información para hablar acerca de algo. Es por eso que viene la mujer y dice que mi marido no cambia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijo? Dígalo otra vez. ¿Qué dijo? Entonces lo que está estableciendo con su boca es la limitante para que su esposo nunca pueda cambiar. Porque ella lo que está hablando es lo que está viendo con sus ojos. Lo que está hablando es lo que sus ojos naturales están viendo en el momento. Pero cuando usted empieza a entender la cultura, cuando empieza a entender el carácter de Dios, que es el carácter profético, en lugar de decir eso, usted empieza a declarar con su boca lo que Dios le ha dicho a usted que su marido va a llegar a ser. No, yo no sé si hay alguien que me está agarrando algo aquí. Por eso alguien abrió el negocio y de repente pasó un día, no vendió nada y dice, no, este negocio va a quebrar. Este negocio está malo. Porque lo que está hablando es lo que está viviendo en lo natural. Pero se le olvida que cuando abrió el negocio, Dios le había dado una palabra para ese negocio. Y la razón por la que ese negocio no puede prosperar es porque hay una atadura causada por la forma en que tú lo estás llamando. Lo estás llamando un negocio
que no prospera, lo está llamando un negocio escaso, lo está llamando un negocio que va a quebrar. Pero cuando usted empieza a hablar lo que Dios ha hablado, a llamar las cosas que no son como si ya fueran, usted empieza a decir: tengo que preparar una cuenta bancaria, porque lo que este negocio me va a producir es mayor de lo que yo me imagino. Porque en el reino de los cielos Dios habló de este negocio. Yo no sé si hay alguien que se va a meter en este nivel de locura, porque lo profético parece una locura. Es por eso que a la gente, hermano, le ofende lo profético, porque pareciera una locura. Pareciera que estamos locos. Hermano, ponga los pies sobre la tierra. No, es que yo tengo los pies en la tierra, pero también tengo mi corazón en el cielo, tengo mi oído en el cielo, estoy oyendo lo que el Señor dice. Por eso, hermano, no tiene que reforzar las cosas con lo que sus ojos naturales miran, porque eso solo es un impulso natural. Lo que usted tiene que empezar a hacer es llamar las cosas que no son como si ya fueran. Alguien dice: ay, es que este mi hijo no quiere nada con Dios, está rebelde. Y entonces, hermano, usted está reforzando y llamando a su hijo rebelde. Para que él salga de ahí va a ser muy difícil, porque usted lo está atando con sus propias palabras, con los dichos de su boca. Usted tiene que empezar a hablar lo que Dios le dijo cuando usted portaba ese niño en el vientre, lo que Dios le dijo cuando ese niño nació, lo que Dios le habló cuando le puso nombre a ese niño. Porque a lo mejor Dios te dijo: ponele de tal manera porque yo lo voy a usar. Ahora que no ves lo que Dios te habló, es tiempo de empezar a llamar las cosas que no son como si ya fueran. Tienes que cambiar la forma en la que hablas. Por eso a mí, hermano, me preocupa cuando la iglesia no madura en su forma de hablar, cuando lo único que habla es enfermedad, muerte, fracaso, pobreza, limitación, porque entonces significa que no ha entrado en la dimensión de lo profético. Lo profético es hablar las cosas que no son como si ya fuesen. Diga conmigo: voy a empezar a hablar lo que quiero ver, no lo que estoy viendo, sino lo que quiero ver. Jesús le habló a una higuera. La higuera, oiga, se comportó de la manera en que Jesús le habló, porque las palabras tienen un peso. Las palabras tienen poder, hermano. Las palabras tienen espíritu. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con lo que habla, con lo que dice, con lo que establece a través de sus palabras. Por eso usted no le diga en un momento de cólera a sus hijos: es que sos bien dundo. No le diga eso, porque después se va a encontrar con un problema serio. De su boca tienen que salir palabras que usted sabe que van a traer bendición, que van a traer prosperidad, que van a traer sanidad, que van a traer libertad. Usted tiene que empezar a hablar las cosas que no son como si ya fueran. El escenario no va a cambiar a menos que usted empiece a cambiar su manera de hablar. El Señor llevó a Ezequiel, capítulo 37 del profeta Ezequiel, y lo llevó a un valle de huesos secos. Y le dice y le pregunta: hijo de hombre. Oiga la connotación: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Qué pregunta, ¿verdad? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Porque el problema era que los ojos del profeta no estaban viendo solo huesos secos, sino que él expresa y dice: huesos secos en gran manera. Él entró entonces en una disyuntiva. Mis ojos están viendo que estos huesos es imposible, están secos. El Señor le dijo: vivirán. Es por eso que muchas veces el milagro que esperas no está en la boca de Dios, sino en la tuya. Ay, Dios mío, bendito. Aquí le estoy tratando de trasladar la pelota para que entienda que muchas veces las cosas no cambian, no porque Dios no quiera, sino porque usted no ha comprendido cómo tiene que empezar a hablar. Es por eso que le decía: ¿vivirán estos huesos? Y el hombre era profeta. Mira a su hermano lindo y amado y dígale: tú y yo
en parte hablamos y en parte profetizamos. Y no nos damos cuenta que a veces profetizamos mal. Le sale una ronchita al niño, varicela tiene. ¿Por qué no digo, lo picó un zancudo? El peso de la boca, el peso de las palabras. Oiga, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4. Me dijo entonces, oiga, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de quién. Vamos más fuerte, palabra de quién. Las cosas comienzan a cambiar cuando tú empiezas a abrir tu boca para hablar palabra de Jehová. Cuando dejas de hablar palabra de hombres, cuando dejas de decir la economía está horrible, todos están quebrando, están cerrando los negocios, deja de hablar eso y comienza a hablar. Vamos más fuerte, ¿qué vas a hablar? Palabra de Jehová. ¿Y qué ha dicho Jehová acerca de ti? Es que, ¿sabe cuál es el problema? Que tú te metes en el mismo cuchumbo donde está todo el mundo, donde todos están. Te metes en el mismo grupo de los que les está yendo mal. Y tú tienes que entender una cosa, que no importa cómo le pueda estar yendo al resto, porque tú no eres el resto, tú eres alguien a quien Dios está acompañando. Óigame, hermano, tú no puedes meterte junto con los demás. Por eso el Señor le dijo ¿cómo se llama? A José, cuando su familia estaba llegando, le dijo, estaban entrando a Egipto, y ¿sabe qué le dijo Faraón? Lo mejor de la tierra dales. Y le dieron un lugar llamado Gosén. Diga conmigo, Gosén. Toque a su hermano y dígale, tú y yo vivimos en un Gosén. Gosén significa la tierra donde no pasa lo mismo que en Egipto. En Gosén no llovió fuego, en Egipto llovió fuego. En Gosén había luz cuando en Egipto había oscuridad. Por lo tanto, usted tiene que entender, en tu mesa va a haber bendición, en tu mesa va a haber prosperidad, porque el Señor lo dijo, a ti te va a ir bien, porque la Biblia me dice, díganle al justo que le irá bien. A mí no me han mandado a decir otra cosa. ¿Está conmigo acá? Entonces, oiga, profetiza. La palabra profetizar, tiene que entenderlo usted, es una dimensión mayor que hablar. Profetizar es hablar en lugar de alguien o por mandato de alguien. Profetizar es trasladar una palabra, y esa palabra, en este caso, esa palabra no venía de la tierra. Por eso, escúcheme acá, lo profético consiste en bajar lo que está en el olam de Dios, lo que está en lo eterno de Dios, y traerlo a la tierra. Es bajar el diseño del cielo, es bajar lo que papá tiene allá arriba y posicionarlo en la tierra. Por eso profetizar es tener el oído en el cielo y la boca en la tierra. Es decirle, oiga, a los huesos secos, oigan palabra de Jehová. Alguien va a tener que empezar a hablarle al negocio, hablarle al ministerio, hablarle a la familia, hablarle a los hijos, hablarle a las células de su cuerpo. Oigan palabra de Jehová. Es por eso que en el mundo espiritual hay un misterio. Todo comienza a existir hasta que se le pone nombre. Escúcheme esto es muy importante. Todo comienza a existir hasta que se le pone nombre. ¿Qué es lo primero que le ponen al niño o a la niña? Nombre. Nombre, existencia. Por eso dice, Él llama, Él nombra, Él llama. Dice la Biblia que cuando Dios creó, formó a Adán, lo puso en el huerto, llamó a todos los animales que Dios había hecho y le dijo, ponles nombre. Para existir, para que algo exista, tiene que llevar un nombre. Ese nombre tiene que ver con el desempeño de algo, con el desarrollo de algo. Ese nombre tiene que ver con el funcionamiento de algo. Por eso
En la cultura bíblica el nombre era algo importantísimo. No era que estaba de moda un artista y le ponían el nombre del artista. No era porque el futbolista tal metió 3 goles, entonces el nombre de ese le voy a poner. No, el nombre, oiga, el nombre en la cultura bíblica tiene que ver futuro, destino profético. Por eso, oiga, el nombre de alguien estaba relacionado a lo que esa persona iba a llegar a ser. Por eso cuando usted nombra algo, cuando usted le pone una etiqueta a algo, cuando nombra algo, usted le está dando destino. Por eso si usted empieza a decir que su negocio es malo, le está dando un destino. Ese negocio no va a funcionar aunque Dios quiera que funcione, porque usted mismo le está poniendo un nombre que lo está limitando al fracaso, lo está amarrando a la ruina. Por eso, óigame acá, el apóstol Pablo mencionó y dijo que hay 3 cosas en la vida del cristiano que necesitan madurar. Número 1, la forma de hablar. Número 2, la forma de pensar. Número 3, la forma de juzgar. Diga conmigo: hablar, pensar y juzgar. Pablo dice: cuando era niño, ¿qué hacía? Pensaba y juzgaba, mas cuando ya fui, hablaba. Oiga, escúcheme acá. ¿Sabe cuál es el problema? Tenemos 200 años de estar en el Señor y seguimos hablando como niños, niños espirituales. Seguimos hablando lo mismo. El mundo dice muerte, la iglesia dice muerte. El mundo dice miedo, la iglesia dice miedo. ¿Usted se acuerda del COVID? El mundo empezó a decir, oiga esto, qué impresionante. El mundo dijo algo para la iglesia que fue gravísimo. Lo establecieron autoridades de salud, lo dijo todo mundo a nivel secular. ¿Sabe qué dijeron? La iglesia es un lugar de contagio. Eso fue lo que dijeron. ¿Y sabe qué provocó? Que una gran cantidad de líderes, de pastores comenzaran a creer: se va a contagiar la gente. Hay que separar las sillas. Hay que ponerle 3 mascarillas a cada persona. Hay que hacer un montón de cosas porque creyeron lo que el mundo dijo y se les olvidó una cosa simple y sencilla: que nunca el Señor estableció que su casa fuera un lugar de contagio. Él estableció que su casa era un lugar de bendición, donde entraba el enfermo y salía sano, donde entraba el cautivo y salía libre. Oiga, pero el hombre comenzó a caminar bajo la influencia de lo natural, de lo que decían. Por eso usted no se puede mover bajo esa dimensión. Lo que dice el hombre, lo que dicen las noticias, lo que dice el ser humano, lo que dice el vecino, eso podrá ser, hermano, para el hombre natural. Pero usted no vive en un ámbito natural. Usted tiene que meterse en un ámbito sobrenatural y creerle al Señor. Desafiar las leyes naturales por las sobrenaturales de Dios. Diga conmigo: a partir de hoy voy a profetizar. Oiga, le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y mire qué tremendo esto. Así ha dicho el Jehová el Señor. ¿Sabe cuál es el problema de la gran mayoría? Que no saben lo que Dios está diciendo en relación a su condición o su situación. Espéreme, déjeme fluir acá. Estamos tan llenos de información de lo que dice el hombre, lo que dice el médico, lo que dice los economistas, lo que dice todo mundo, que perdemos de vista lo que Jehová ha dicho en relación a eso. Entonces, oiga, para poder profetizar, yo necesitaba una cosa, o el profeta necesitaba una cosa, porque dice: profetiza sobre estos huesos y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Me puede hacer un favor esta bendita noche? Mire a su hermanito, tóquele el hombro y dígale: menos periódico y más Biblia, menos Facebook y más oración, menos redes sociales y más intimidad con el Padre,
Porque óigame bien lo que le voy a decir. La voz de Dios no la vas a oír ni en el TikTok, ni en el Facebook, ni en el Instagram. La voz de Dios la vas a escuchar en la intimidad con el Señor. Ahí te va a hablar el Padre, ahí te va a hablar el Señor. Ahí es donde Él te va a decir lo que quiere hacer con tu casa, con tus hijos, con tu negocio, con tu ministerio, con tu familia. No es en las redes sociales. Lo que pasa es que hoy el hombre no sabe qué decir porque no oye al Señor. Hay que escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice el Señor para mi casa? El mundo ya dijo. ¿Qué dice el Señor? Ya te dijo el doctor, es incurable, eso no se cura, eso es genético, eso es aquí, eso es allá. Eso es lo que el doctor te ha dicho. Ok, pero métete a la intimidad para ver qué te dice el Señor. A ver qué dice el Espíritu Santo. Porque si el Señor te dice a ti que ya estás sano, que te ha sanado, que te ha curado, tienes que empezar a caminar en esa dirección. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que el ejército de Saúl temblaba? ¿Por qué cree usted que el ejército de Saúl temblaba cuando Goliat, en los tiempos de Goliat? ¿Sabe por qué? Porque Goliat tuvo una estrategia. Durante 40 días Goliat de mañana y de tarde salía a recordarles y a decirle: lo voy a hacer pedazos, lo voy a destruir, hoy este día me lo voy a acabar. Y les decía 40 días, ellos oyendo a Goliat. Pero de repente apareció uno que él no había estado los 40 días escuchando eso. Cuando él llega, las palabras de aquel hombre le chocan, porque él venía de estar en el anonimato, cuidando las ovejas de su padre, adorando al Señor y escuchando la voz de Dios. Cuando él llega, él dice: ¿y este quién es? Entonces Goliat no tenía influencia sobre él, porque las palabras de Goliat no habían estado resonando en el oído de David, sino que en el oído de David resonaban las palabras de Jehová de los ejércitos. Estaba resonando el Espíritu de Dios. Por eso, óigame, el problema es que no puedes entrar en el ámbito profético si está lleno de lo que esta tierra habla. Generalmente los profetas se apartaban mucho tiempo, y por eso usted va a encontrar en la Biblia muchos escenarios donde dice que el profeta bajaba de un lugar, y todo el pueblo, cuando veía al profeta descender, estaba esperando lo que Dios iba a hablar. Porque el profeta no había estado ahí en medio del pueblo oyendo todas las cosas, sino que el profeta había estado oyendo a Jehová, oyendo al Señor. Por eso, hermano amado, nosotros tenemos que aprender a oír para poder hablar. Diga conmigo: tengo que aprender a hablar. Piensa por un ratito en este momento, ejercita tu memoria. Quiero que pienses en las últimas 72 horas, qué cosas has hablado. Porque hoy a lo mejor vas a tener que renunciar a cosas que dijiste. Hoy vas a tener que cancelar cosas que hablaste en las últimas 72 horas. Y te vas a dar cuenta que dijiste unas cosas que de verdad, hermano, pareciera ser como si el Señor no estaba ahí. Porque hablamos derrota, fracaso, enfermedad. Hermano, eso es como cuando los esposos, cada pleito hablan de divorcio. Y yo digo, ¿y por qué no ha entendido que la palabra divorcio se borró del diccionario cristiano? No debería existir. Usted tiene una contienda a cada rato, entonces mejor separémonos. ¿Qué estás estableciendo en tu casa? Una atmósfera de separación y de divorcio. Tienes que cancelar esa palabra. Esa palabra no debe existir en nuestro ámbito. Cada vez que nos reunimos, ¿de qué hablamos? Mire, el lenguaje del creyente. Es que está mi, y le pone nombre, enfermedad. Es que mi problema es bien grande, hermano. Claro, por eso es que nunca se le va, porque usted está declarando que es suyo. No es que yo soy tal cosa. Mire. Hace poco le decía algo a mi esposa. Hay una situación
que se ha estado proliferando a nivel mundial en la niñez, y es el tema del autismo. ¿Cuántos han oído hablar del autismo? Pero anteriormente se decía, cuando se refería al autismo, se hablaba y se decía que un niño tenía autismo. Eso significaba, cuando yo entiendo ese lenguaje, entiendo que así como lo tenía, así algún día puede ser que ya no lo tenga. ¿Me doy a entender? Pero entonces vinieron, hicieron un cambio y dijeron esto: no se dice que el niño tiene autismo, se dice que el niño es autista, porque con esa manera lo que se está estableciendo es nunca va a cambiar. Ay, Dios mío. Es lo mismo cuando alguien dice: usted tiene, ¿qué puedo decir yo? Dígame una patología, una enfermedad. Va, usted tiene diabetes. No, diga usted es diabético. Entonces, eso lo hace a usted autorizar la condición, la situación, la enfermedad, para que se quede en usted como parte de usted toda la vida. Y yo vine a decirle a alguien hoy que tiene que empezar a profetizar: así como viniste, así te vas. Ay, Dios mío. Así como viniste, así te vas. Así como viniste, así te vas. Porque yo vine a declarar con mi boca palabra de Jehová a cada célula de mi cuerpo, a cada sistema de mi cuerpo, a cada órgano de mi cuerpo. Vine a hablarle palabra de Jehová. Vine a recordarle: en la cruz del Calvario te sanaron. En la cruz del Calvario por su llaga te hicieron sano. No sé si hay alguien que va a poder profetizar. Entonces dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora el profeta está frente a una situación complicada, viendo los huesos secos y teniendo que hablarle vida. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que cuando no nos alcanza la fe, no podemos hablarle a la situación lo que Dios ha dicho, porque lo vemos muy difícil. Entonces usted dice: no, es que pastor, yo cómo voy a decir eso si yo siento el dolor. ¿Cómo voy a decir que estoy sano si yo siento que me duele? Es que una cosa es lo que usted siente y otra cosa es lo que usted cree. Y llegará un momento que lo que usted está creyendo se va a interponer entre lo que usted siente, porque lo que siente es parte de la obra del enemigo para llevarlo a usted a dudar de lo que Dios ha hecho. Por eso usted tiene que empezar a meterse y amar las cosas que no son como si ya fueran. Usted no puede esperar que le den un diagnóstico médico que le diga que ya está sano para creer que está sano, porque usted no fue sanado ahora ni va a ser sanado mañana. Usted fue sanado en la cruz del Calvario. Usted no va a prosperar cuando le den el cheque. A usted lo prosperaron en la cruz del Calvario. Cuando usted recibió a Cristo, usted fue enriquecido juntamente con Él. Por eso el lenguaje tiene que empezar a cambiar. Ay, que yo voy a ser feliz cuando el Señor me dé tal cosa. No, usted es feliz porque tiene al Señor. Usted tiene gozo porque tiene al Espíritu Santo. Wow. Diga conmigo: cultura profética. Mi lenguaje tiene que cambiar. Ay, que yo ya no sé cómo hacer. Es que mi marido es bien necio, no me hace caso. Para empezar, no tiene que hacerle caso. El día que su marido le haga caso, dejó de ser su marido y se convirtió en su hijo. Ay, 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 me metí duro ahí, ¿verdad? Me metí duro ahí, ¿verdad? Está bueno, pero vine con la espada profética también. El día que su marido le agache la cabeza y le haga caso a usted, se convirtió en su hijo. Pero Dios no le dio un hijo, Dios le dio una cabeza, Dios le dio una autoridad, Dios le dio un sacerdote en la casa, Dios le dio a alguien para que guíe el hogar, Dios le dio a alguien sobre quien aterrizar sabiduría e inteligencia. La unción baja por la cabeza. Alguna mujer debería empezar a decir: estoy recibiendo de la unción que baja por la cabeza. Wow. La caída del hombre fue
por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Ay, no lo digo yo, hermano, perdóneme. Es que, hermano, es que ahí está, no lo digo yo. Entonces, a veces no es como tú quieres, es como Dios dice. Empiece a hablar palabra. Usted sabe que en su casa usted tiene un sacerdote. Lo que pasa es que usted no le ve talle, pero Dios sí. El Dios que lo llamó, sí. En sus hijos usted tiene profetas, siervos de Dios, apóstoles, ministros, profesionales, gente de bien. Ay, que no le veo talle, pero Dios sí. Y el que importa que le vea talle es el Señor que lo llamó, que lo diseñó para eso. Empiece a hablar lo que Dios dijo que sus hijos van a hacer. Empiece a desatar la palabra. Empiece a decir: en el nombre de Jesús, oíme bien, fulanito, aunque no querrás, vas a hacer lo que Dios ha dicho que vas a hacer. Por eso que hay gente que tiene atadas muchas cosas con sus palabras. No te funciona. Hay gente que habla por lo que vive, por lo que ve. Cuando empieza, hermano, a tener problemas con algo, dice: esto ya no sirve. ¿Le ha pasado? Pero hay otros que son más sabios, y cuando empiezan a tener problemas con algo, le ponen manos. Dicen: en el nombre de Jesús vas a funcionar. Y por eso uno, lo que ya no servía, le funciona, y el otro se le termina de arruinar, porque no aprendió a hablar. Una hermana un día de esto me estaba comentando que frente al médico, es que a veces no le digo que hacemos cosas, pues frente al médico, la doctora le estaba dando un diagnóstico y le dijo: usted esto y esto y esto y esto y lo otro. Y interrumpió a la doctora, levantó la mano y le dijo: un momento, en el nombre de Jesús, yo declaro que no tengo nada de eso. Parece locura, porque, hermano, el día que usted acepte lo que tiene y crea lo que tiene y viva con lo que tiene y diga lo que tiene y lo mencione a cada rato, ese día usted, hermano, se quedó sin recursos en contra de eso. Porque el enemigo lo que quiere es que usted al final se termine rindiendo ante esa realidad. Pero yo quiero decir una cosa: aunque eso sea real, hay una verdad que sobrepasa la realidad. Y yo prefiero creer en la verdad de Dios más que en esa realidad. La verdad es superior a la realidad. La realidad la ven mis ojos, pero la verdad la dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo acá? 3 cosas que debemos cambiar: la forma de hablar. Si nosotros cambiáramos la forma de hablar, cambiaríamos nuestra forma de vivir. Wow. ¿Cuántas cosas están relacionadas a las palabras que salen de nuestra boca? Dice la Biblia: te has atado con los dichos de tu boca. Es una atadura tremenda. Ay, quizá yo nunca me voy a casar. Ahí está. Hoy está: Señor, dame un esposo. ¿No decías que nunca te ibas a casar? Gente que se pone a decir unas cosas, hermano, impresionantes, que yo digo: Dios mío, Señor, lo primero que necesitamos como iglesia, más que unción, es sabiduría. Más que unción necesitamos sabiduría, porque la sabiduría me va a enseñar cómo hablar, llamar las cosas que no son como si ya fueran. Llame ese negocio, empiece a bendecirlo con sus palabras. Sus palabras son semillas que producen fruto. Sus palabras, hermano, van a producir algo en lo que usted tiene enfrente. Es como que usted tenga un campo y usted empiece a soltar semillas que son palabras, semillas de sanidad, semillas de prosperidad, semillas de bienestar, semillas, hermano amado, de libertad, toda clase de buena semilla, y eso le va a producir un fruto. Por eso, si usted, hermano, a estas alturas no le gusta el fruto que tiene, comience a cambiar la siembra. Cambie la manera que habla, la manera en que se dirige a las cosas, la forma en que llama. Cámbiele el nombre. ¿Sabe cuál es la estrategia de Dios? Cambiar nombres.
cambió nombres cuando quiso hacer algo. Cuando le quiso dar otro propósito a alguien, le cambió nombre. Simón, ya no te llamarás Simón, Pedro será tu nombre. Saulo, ya no será Saulo, Pablo será tu nombre, porque te quiero dar un nuevo propósito y una identidad diferente. Cuando usted quiere un cambio en algo, cámbiele nombre. ¿Cómo le ha puesto? ¿Qué nombre le ha puesto usted a esa situación? Yo veo esposos que se refieren a sus esposas de una manera que las tienen atadas. Le puedo decir hasta con cariño. Le puedo decir una: gorda. Hola, gordita. Y la pobre mujer hace de todo para bajar de peso y no puede. Está atada. Usted le está diciendo gorda y usted es una autoridad para ella. Y las palabras que salen de su boca pesan. Ay, que esta mujer que me dio el Señor, no, hombre, esta mujercita así que. Y usted habla mal, por eso ella no puede cambiar, porque usted la tiene atada. Usted tiene que empezar a llamar las cosas que no son como si ya fueran. Gracias por la mujer virtuosa que me diste, Señor. A ver cuántos varones hay aquí que van a empezar a cambiar su manera de hablar. Gracias, me diste una buena esposa, Señor, una mujer virtuosa. Gracias porque, Señor, en mi casa no falta nada. Alguien tiene que meterse en el río profético. Yo veo que las hermanas se metieron, pero los varones como que están así, que todavía hay que despertarlos ahorita. Ni modo, dice, aquí trabajando como negro. Yo digo, hermano, para usted y para mí, el trabajo no es una maldición, es una bendición de Jehová. Ya el Señor revocó maldiciones. El Señor, hermano, clavó en la cruz las maldiciones. Qué bueno que tengo trabajo. Qué bendición el trabajo que tengo. Ese trabajo lleva bendición a mi casa. No sé si me estoy dando a entender. Aquí, como cuando usted era pobre, nos atamos a la pobreza. Yo no estoy para dar, estoy para que me den. Hermano, por el amor de Dios, no pensamos lo que hablamos. Tenemos conectada la lengua, ¿saber con qué? Conéctela con el cielo. Conéctela con el Señor. Empiece a hablar bendición. Empiece a hablar bendición. Esta mi casa ya no me gusta. Qué fea está. Cada día te va a gustar menos porque es lo que estás hablando. Gracias, Señor, por la casa que tengo. ¿Cuántos hermanos no tienen casa, Señor? Y yo tengo. Qué bendición mi casa. Mi casa es el lugar que Jehová me ha dado. Mi casa es el lugar donde me siento bien. Y empieza a cambiar la atmósfera, porque las palabras crean atmósferas. Las palabras empiezan a crear un ambiente, una atmósfera. Es por eso que hay gente de la cual yo me aparto rápido, porque crean una atmósfera de contienda, de conflicto por todos lados. Una atmósfera, hermano, de la cual yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantenerme en una atmósfera propicia para el mover de Dios, para lo sobrenatural, para que Dios me hable. Por eso en un hogar, dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La palabra lugar es territorio. Significa no le entregues territorio al diablo. Que no se instale, o sea, no le preste un cuarto, pues. Que no se vuelva su huésped. Y hay gente que con su lengua le da espacio al enemigo. Cada pleito, cada contienda, cada cosa que se dice, cada palabra que sale de su boca es una herida más. Es una atmósfera de contienda. Por eso el ambiente, el lugar, cuando uno entra se siente estéril en algunos lugares. No hay fruto. ¿Por qué? Porque las palabras que salen de la boca han estado ministrando mal el lugar, el negocio, la persona. Mire, hermano, ¿cuántos padres ataron a sus hijos con palabras tremendas, negativas? Cuando mire el poder de las palabras, mire qué tremendo el poder de la palabra. Por eso yo le he dicho siempre a las personas: sean sabios. Si usted no sabe todavía lo que tiene en el vientre, no lo empiece a llamar como niño o como niña.
hasta que sepa. Porque yo he visto casos que era niño, pero como querían niña, le empezaron a llamar como niña, niña, niña. Vestidos de niña le compraban, le pintaron el cuarto de rosado pensando que era niña, y lo que hicieron fue instalar un espíritu de homosexualismo con el poder de las palabras. Eso no se tiene que hacer. Usted tiene que ser sabio. Yo no sé si lo estoy llevando a la comprensión o a entender el peso de las palabras. Por eso cuando usted dice, mire, tenga cuidado cuando usted dice no tengo. Tenga cuidado. Por eso me gusta mucho una traducción, no sé si alguien me la puede buscar. En Hechos capítulo 3, cuando aquel cojo mira a Pedro y a Juan y les pide limosna, la mayoría de traducciones bíblicas dicen no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero hay una traducción que me gustó mucho, que creo que es la correcta: no tengo oro ni plata para ti. Alguien que me la busque. Alguien que me la busque. Tienen que encontrarla. La NTV, ¿cómo lo dice? Es que es imposible que Pedro y Juan declarara que no tenía oro ni plata, porque iba para el templo. Algo tenía que llevar. Entonces lo que él está diciendo es para ti. Por eso uno a veces se excusa, dice no tengo, y por decir no tengo se amarra. No tengo para esto. Hay que saber hablar. Te pide a alguien en la calle, usted dice no tengo, y usted llevaba, pero usted está declarando que no tiene. No tengo para ti. Ay, Dios mío bendito. ¿Se da cuenta el peso, hermano, de entender las escrituras? Entender la dimensión profética. No puedo, otra palabra. ¿Por qué voy a decir no puedo si todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Por eso usted tiene que saber lo que habla. El primer receptor de sus palabras es usted mismo. Sus órganos, sus células escuchan lo que usted habla. Ay, ya estoy viejo, estoy cansado, me duele todo, la columna de años. Lo primero que se empieza a internar en su cuerpo es que ya está viejo, que ya no puede, que ya está cansado, que ya está viejo. Por eso, si a alguien admiro, es un hombre llamado Caleb. Él no llegó a decir, mira, ando nadando lama aquí, pero así voy a subir. No, estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Tal era mi fuerza para la guerra en aquel tiempo, tal es ahora, la misma fuerza tengo. Jehová me entregará. Oiga, hermano, qué tremendo declaración. Es que, hermano, ¿qué declaramos con nuestra boca? ¿Qué estamos declarando? Ay, no, eso sí, no, es que eso no es para mí, hermano. Eso es para otra gente. Es que eso es para los que nacieron en cuna de oro. Yo no. No, yo nací para ser pobre, hermano. Es que hay gente que cree que la pobreza es dignidad. No, usted no nació para eso. Usted nació para prosperar, para ser bendecido por Dios, porque Dios, hermano, lo quiere bendecir y prosperar. Ay, no, lo que pasa que, mire, ¿sabe qué? Le quiero decir una cosa. Usted nunca va a tener aquello que usted odia. Es por eso que una de las cosas que a mí me da no sé qué es cuando la gente, hermano, se refiere de mala forma a algo que el otro tiene. Porque eso significa, por ejemplo, viene usted y un hermano conocido suyo cambia carro y aparece con un carro nuevo. Usted dice, empieza a criticar. Usted se está cerrando la puerta para que Dios le dé lo mismo a usted. Pero cuando usted, oiga, qué bonito su carro, hermano, qué lindo ese carro, yo creo que también el Señor me puede dar uno a mí. ¿Me doy a entender?
Es decir, cuando sus palabras están de acuerdo con el mover de Dios. Por eso a los huesos no se les podía profetizar cualquier cosa, sino la palabra de Jehová. Por eso estamos en una escuela, porque en una escuela aprendemos a alinearnos con Dios. Aprendemos. Ahora usted está comprendiendo una cosa: wow, tengo boca de profeta y no sabía. Ahora estoy entendiendo el peso, la responsabilidad de todo lo que yo he hablado hasta este día. Revise, le voy a dar permiso. Revise lo que escribe. Revise lo que he escrito los últimos 3 días, las pláticas, conversaciones, lo que he hablado. Ay, Dios, dice. ¿Y de dónde? Oiga, eso es bien clásico aquí. Hermano, tal cosa. ¿Y de dónde? Hermano, por el amor de Dios. Sí, Dios proveerá. Mire, qué precioso lo que hizo Abraham. Papá, aquí está el cuchillo, aquí está la leña, aquí está el fuego y el cordero. Jehová se proveerá de cordero. Alguien tendría que decir ante cualquier necesidad: Dios proveerá, mi hermano, Dios proveerá, Dios lo hará, Dios abrirá una puerta, la provisión vendrá. Hermano, no se limite. Un día le dije a alguien: hermano, usted va a viajar. ¿Y de dónde? Me dijo. Ah, pues no viaje, pues, le dije yo. Claro, porque cuando recibió la palabra se conectó con sus recursos. Pero lo profético te conecta con los recursos de Dios, con los recursos del cielo. Lo profético te conecta con la sobrenaturalidad del Señor. Te mete en la eternidad de Dios, donde no hay cronos que te afecte, donde no hay escasez que te afecte. Es ahí donde está lo ilimitado, lo abundante, lo que Dios quiere. Porque si Él quiere que viajes, mañana mismo te cae un mensaje y te dice: aquí está tu boleto, te espero en tal parte. Es que yo no sé cuántos están creyendo que la dimensión profética te abre un sinfín de oportunidades. Lo que tu mente, lo que tus recursos no te permitían, lo profético te da acceso. Por eso empieza a cambiar su forma de hablar. Ay, no, quizás no voy a poder. Esta materia no la voy a pasar. Ya vas derrotado. ¿Cómo no la vas a pasar? Estaba predicando un día, me invitaron a predicar a un lugar allá en el volcán. Y entonces, mientras estaba predicando acerca algo similar a esto, acerca de la necesidad de aprender a hablar, le dije a las personas que estaban ahí: comience a profetizar que Dios lo va a bendecir. Y empecé a profetizar y le dije: hay gente aquí que en las próximas horas le van a caer mensajes mandándole el código para que vayan a sacar dinero. Y de repente, a los 2 minutos, veo una mujer que se tira al suelo llorando. Y entonces yo no sabía lo que estaba pasando. Terminé de predicar y dijo: yo quiero dar testimonio. Cuando el pastor estaba diciendo eso, inmediatamente me cayó un mensaje de una persona que tenía un montón de tiempo de no hablarme y me dijo: hermana, aquí le mando el código, vaya a sacar el dinero. ¿Sabe qué? Lo profético desata bendiciones. Lo profético, hermano, trae del cielo recursos. Por eso usted tiene que creer a sus profetas y seréis prosperados. En una palabra profética puede haber una sanidad para tu vida, puede haber una nueva puerta que se te abra, puede haber una restauración en una palabra profética. Pero el primer profeta que tiene que abrir la boca eres tú. Cada mañana, cuando te levantes, mire, hermano, quitémonos la cultura del mundo. Los lunes ni las gallinas ponen. ¿Y quién ha dicho eso? Mi Dios es Dios de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado. ¿A cuántos Dios los bendice el lunes? A mí Dios me bendice los lunes. ¿Sabe qué, hermano? Para mí los lunes es un día maravilloso. A mí es de mucha bendición, porque usted tiene que empezar a cambiar, cortar con esas culturas. Palabras que decimos: hermano, ay, otra vez al trabajo, ya como no quisiera ir. ¿Qué estás diciendo con eso? Que querés que te corten, querés que te quiten, querés que te echen. Y cuando te echan,
Estás braviando y no dijiste que ya no querías ir, pues. Ay, Señor Jesús. Diga, empiece a profetizar. Diga conmigo, mi hablar va a cambiar. Vamos, diga conmigo, mi hablar va a cambiar. Llamaré las cosas que no son como si ya fueren. Véase al espejo, mi hermana hermana, y comience a usted a ministrarse, a decirle en el nombre de Jesucristo cada célula de mi cuerpo. Oigan palabra de Dios. Jehová te sanó en la cruz del Calvario. Jehová llevó todas tus enfermedades y todas tus dolencias. Ahora se renueva toda célula. Alguien tendría que empezar a ministrarse. Palabra de Jehová. Oiga esto. Tiene que comprender lo siguiente. La primera dimensión que se debe conquistar es la dimensión del sonido. Nada acontece sin un sonido primero. El sonido es lo que anticipa lo que Dios va a hacer. Por eso, hermano, tan importante el poder de la alabanza, el poder de la declaración profética, el poder de las palabras, porque todo inicia con un sonido. La dimensión del sonido es la primera que hay que conquistar. Por eso en el principio, lea la Biblia. Póngame Génesis capítulo 1 verso 1. Póngame la escritura ahí. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la. Verso número 2. ¿Qué pasó con la tierra? Diga, siga. Diga conmigo, era un caos. Dígalo otra vez, era un caos. Pero el verso 3 me da una luz. Y dijo Dios. El caos se comenzó a arreglar cuando Dios habló. La dimensión del sonido es la que anticipa lo que va a pasar. Y dijo Dios. Siempre lo que Dios va a hacer está antecedido por una palabra. Escúcheme acá. Cada gente que Dios curó, cada gente que Dios sanó, cada gente que Dios levantó, el milagro se antecedió de una palabra: levántate y anda. Lázaro, sal fuera. Es tan poderosa la voz de Dios que si solo grita en ese lugar, levántate y anda, se levantan todos. Por eso tenía que ser específico para alguien. Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió. Siempre una palabra anticipa un milagro. Es por eso que si usted quiere empezar a ver cambios, empiece a hablar el cambio. Empiece a hablar el cambio. Empiece a hablar el milagro. Vuélvalo parte de su vida. Empiece a hablar de lo que Dios está haciendo. Wow, qué maravilloso el Señor. Qué cambio más maravilloso está haciendo Dios en mi casa. Estoy viendo lo que... Yo no sé si usted se va a meter en ese río de lo profético. Vuélvame a Ezequiel 37. Mire lo que aconteció. Le dijo: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y beberéis y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Oiga, el profeta ahora tenía la visión. El profeta ahora sabía lo que Dios iba a hacer. Pero había que hacer algo: profetizarlo, soltarlo, hablarlo, establecerlo, declararlo. Mire, cuánto problema hay en el mundo religioso contra la palabra declarar. Usted no puede declarar nada. ¿Cómo que no? Y no dice la Biblia. Oiga, dice la Biblia: cuando tú vayas donde el sacerdote, irás donde él y le declararás. Ahora, otro ejemplo. Le dijo el profeta Eliseo: declárame, ¿qué tienes en tu casa? Declarar es hablar. Declarar es sacar a luz algo. Cuando usted y yo declaramos una palabra, declaramos lo que Dios está hablando. Declaramos lo que estamos creyendo. Le damos salida. ¿Y sabe por qué el mundo religioso tiene problemas con esto? Porque no lo entiende. Y el problema más grande para ellos es cuando se enfrentan a la realidad
de que lo que se declaró se cumple. ¿Cómo niegan? ¿Cómo niegan esta verdad cuando están frente a la situación de que alguien declaró la palabra y la palabra se cumplió? Hermano, no lo pueden negar, porque por eso el apóstol Pablo dijo: cuando yo vine con ustedes, yo no vine aquí con gran oratoria ni con palabras rebuscadas, no, yo vine con demostración y poder del Espíritu Santo, porque contra eso no hay nada que se pueda levantar. Entonces, oiga, el profeta dice: profeticé pues como me fue mandado. Y ojo, ¿qué sucedió? Vamos, dígalo fuerte. ¿Qué hubo? Otra vez, ¿qué hubo? Diga conmigo: sonido. Lo primero que aconteció es que el profeta, después de soltar la palabra, experimentó algo, un ruido, mientras él profetizaba. ¿Sabe por qué? Porque el mundo espiritual responde a las palabras que salen de nuestra boca. Causan un impacto, hay un ruido, hay algo que acontece. Es por eso que a partir de ahora usted se va a tomar en serio lo profético. Usted va a aprender, hermano, esto lo va a llevar hasta lo más pequeño que usted pueda tener a su alrededor. Usted va a aprender a hablar bien de todo. Usted va a empezar a hablar: no, eso no es así. Eso no es así. Mire, hermano, entienda esto. Cuando el enemigo se levanta contra alguien es porque quiere detener un plan o quiere detener un propósito. Ese propósito siempre está encaminado a glorificar a Dios. Lo que el enemigo quiere frenar en tu vida es aquello que va a glorificar al Señor. Por eso cuando usted empieza: no, Señor, yo declaro hoy, y usted declara lo que Dios le habló, esa declaración va a ir en dirección contraria a lo que sus ojos están viendo. Yo declaro hoy que Dios hará tal cosa, aunque sus ojos están viendo otra cosa. Yo declaro hoy que mi negocio es próspero. Alguien quiero que levante su mano. Hay gente de negocio aquí, hay gente de negocio, levante su mano y empiece a hacer esto conmigo. Empiece hoy a creer, porque oiga, toda palabra que sale de su boca está fundamentada sobre algo, y ese algo es la palabra. Si tiene un fundamento, eso es irrevocable. El fundamento es este: bendeciré la obra de tus manos. Alguien tiene aquí un emprendimiento. Todo lo que emprendas será prosperado por el Señor. Ese es tu sostén, ese es de donde tú te agarras para poder decir: ahora yo quiero que tú le hables por nombre a ese negocio que tú tienes, a ese emprendimiento que tú tienes. Y si no le has puesto nombre, todavía no existe. Ponle nombre, porque el nombre le va a dar sentido, origen, destino, existencia, le va a dar propósito. Dale nombre a eso. Y ahora que tiene nombre, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro sobre mi negocio que es bendecido, que es próspero, que de este negocio yo recibiré réditos, yo recibiré bendiciones, yo seré prosperado, yo saldré adelante, yo veré la gloria de Dios en mis finanzas. Alguien tiene que empezar a hablar sobre sus finanzas, porque hay mucha gente que la escasez que está viviendo es producto de una palabra que soltó o le soltaron. Porque hay mucha gente que la ataron con palabras de escasez desde su niñez, desde la niñez, porque estamos acostumbrados a vivir en una atmósfera de escasez. A la gente la preparan para la escasez y nunca para la abundancia. Desde la niñez los preparan para la escasez y nunca para la abundancia. Por eso al niño se le enseñan cosas que tienen que ver con una mentalidad de escasez y nunca con una de abundancia. Le pongo un ejemplo, pero no me lo voy a tomar a mal. Comete todo, no desperdicies, porque en el África hay un montón de niños que no tienen comida. Eso se llama mentalidad de escasez. Al niño se le dice: comete lo que te querrás comer. Porque más tarde, si te da hambre, va a volver a ver.
mío, Dios mío, Dios mío. Es que es mentalidad de escasez. Siempre relacionamos como que no va a haber más. Entonces el niño aprende a administrar la escasez, pero nunca aprende a administrar la abundancia. Usted nunca va a ver un millonario que le esté diciendo así: comete todo. Jamás. Usted ve a un millonario, va a comer en un restaurante, el niño se comió la mitad y la otra mitad quedó en el plato, y ahí no hay problema. Y él no está pensando en que está desperdiciando, él simplemente está pensando: se comió lo que quería. Ay, Dios mío, ¿verdad que está bien instalado el asunto? Pero el niño ya no aguanta, está hasta aquí de comida. Seguí, comételo todo, no me dejen nada. Pobre niño, come más por amenaza que por hambre. Cuando usted le empieza a decir a su hijo: no se preocupe, hijo, tranquilo, hijo, no, si es que no solo va a haber para ahora. El Dios que nos bendijo hoy nos va a bendecir mañana. Abundancia habrá, bendición habrá. Hermano, aprenda a cambiar. Es que tenemos que ser totalmente transformados por su palabra. Su palabra nos tiene que transformar. Su palabra tiene que traer una reforma a nuestra manera de pensar. Usted no tiene que seguir administrando escasez, administre abundancia. Comience a creer que el Dios de los cielos es un Dios que prospera, que bendice, que ensancha, que aumenta. Es un Dios sin limitaciones. Por eso, hermano y hermana, usted empiece a creer que usted va a tener no lo suficiente. Sálgase del nivel de lo suficiente. Quítese el hablar en pequeño. Parte de nuestro lenguaje, ¿verdad? Otra cosa cultural, ¿verdad? Se lo he dicho miles de veces. Hermana amada, usted no tiene un esposito. Mi esposito. Y entonces el hombre por eso no crece de ninguna manera. Bueno, en estatura pues ya. El que no, ¿verdad? Pero como es esposito, va chiquito en todo, hermano, y no lo deja desarrollarse. Señor, dame aunque sea una casita, por favor, te lo pido, Señor. Porque tenemos aquella cultura de pobreza, que creemos que hablarle así al Señor es como le decía, es bonito. El Señor: ay, qué bueno, mi hijo, no me pide cosas grandes, no es avaro, mi hijo, ni tampoco ambicioso. No, Dios no piensa así. ¿Cómo es tu Dios? No, pero yo no sé. ¿Cómo es su Dios? ¿De verdad? No, voy de este lado porque algunos yo los oigo, otros no. ¿Cómo es su Dios? ¿Y por qué le pide cosas pequeñas a un Dios grande? Si su Dios es grande, lo que Él hace, Él no hace milagros chiquitos y milagros grandes. Él todo lo hace grande, porque eso lleva el sello, su esencia. Así como dice la Biblia que Él es bueno, y todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Porque de alguien bueno salen cosas buenas, de alguien grande salen cosas grandes. El que limita somos nosotros. Señor, mira, Padre, una provisioncita que me dieras, porque yo quisiera hacer un viajecito, Señor, y tal vez ir en un avioncito. Ya no siga hablando en chiquito, porque, hermano, entonces no, Señor, yo sé que tú, mi Dios amado, eres un Dios grande, maravilloso, poderoso, no tienes límite, y tú vas a hacer conmigo cosas grandes y maravillosas. Por eso no le esté pidiendo, no limite al Señor, cambie sus palabras. No, hermano, no trate de sonar bonito, sonar humilde con ese su chiquitito que habla. No, empiece a hablar. Lo que Dios sabe hacer es grande y maravilloso. Gracias, Señor, por el negocio que me estás dando. No es negocito, no es empresita, no es trabajito. Gracias por la empresa, gracias por el negocio, gracias porque voy a facturar en grande. Gracias, Señor. Empiece a hablarlo.